Por primera vez estamos en nuestro estudio renovado, 4 personas. Y voy de inmediato entonces a presentar quién nos acompaña también esta mañana. Queremos agradecerte profundamente, además, venir a nuestro estudio. Muchas gracias. Bárbara Barrera, periodista y directora de contenidos de BTF Media Chile. Gracias por estar esta mañana y para conversar específicamente sobre una serie que tiene que ver con la violencia de género, un tema que en este programa generalmente conversamos y nos importa muchísimo en nuestro medio de comunicación que defiende los derechos humanos, por supuesto que la violencia de género es un tema importante. Bárbara, ¿de qué se trata? Cuéntanos, ¿dónde se va a dar? Danos detalles, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a todos ustedes y también porque precisamente abordan de manera constante el tema de la violencia contra las mujeres y eso siempre se valora. Bueno, contarles que La vida de nosotras es una serie de 16 historias que pretende visibilizar y concientizar respecto a las diferentes manifestaciones de la violencia patriarcal. En ese sentido, es una serie que aborda historias que van desde la violencia extrema, como los femicidios, los castigos femicidas, suicidio femicida, y también otras manifestaciones de la violencia, como la violencia política sexual, la violencia sexual, el acoso judicial, que es también un temazo, digamos, en Chile. Importante que lo escuchen algunos que no entienden el enfoque de género de la justicia. Exacto, algunos y algunas. Claro, algunas de veras, sí, se me había olvidado. Exactamente. Este fin de semana la jueza Tala muestra del enfoque de género. Impresentable, así es. Sí. Además de otras historias como violencia institucional y también muy importante, violencias específicas en contra de, por ejemplo, mujeres lesbianas, mujeres negras o afrodescendientes y mujeres indígenas, que también nos parecía muy importante abordar precisamente por las especificidades que tiene este tipo de violencia, que no es lo mismo, por supuesto, ser una mujer pobre, lesbiana, que pertenecer, digamos, a una clase social más alta y recibir violencia, ¿no? Ese es más o menos de qué se trata la serie. O sea, la violencia de género es interseccional, podríamos decirlo, ¿no? Tiene distintos puntos de vista. Son historias de mujeres que han estado son reales, digamos, basadas en casos reales. Sí, son historias basadas en casos reales. Nosotros, bueno, llevamos un proceso de investigación bastante extenso, aproximadamente un año investigando estas historias, en contacto directo con las protagonistas, y en el caso de, bueno, las mujeres que fueron víctimas de femicidio, con sus familiares, con sus padres, madres, etcétera. En ese sentido llevamos, por ejemplo, historias que han sido bastante mediáticas, como por ejemplo la de Nicole Saavedra, la de Antonia Barra, la de Joan Florville, Nicole Casilla, Lorenza Cayuán, digamos, varias historias, Antonia Garros, que sin duda han marcado, digamos, la historia, diría yo, de este país, no solamente en términos mediáticos, sino también en términos sociales y culturales, por lo que significa y lo que representa hoy en día, por ejemplo, Nicole Saavedra, no solamente para, digamos, el mundo feminista, sino también el mundo lesbo feminista, las organizaciones, digamos, las disidencias sexuales, etcétera. Antonia Barra en suicidio femicida. Claro. Exactamente. Bárbara, ¿cómo toman la decisión de cuáles casos tomar para esta serie? Y lo otro, ¿decidieron hacerla como una ficción? Sí. ¿Está planteada como ficción? Sí, bueno, la elección de los casos tiene que ver más o menos con el marco teórico que tiene esta serie, que es comprender la violencia contra las mujeres como un problema estructural y como un continuo. En ese sentido, para precisamente poder, digamos, avalar este marco teórico, es que decidimos elegir 16 historias que nos permitieran abordar la representatividad y la diversidad de mujeres, la diversidad de cuerpos que sufren violencia y que sobreviven violencia. Por eso, por ejemplo, llevamos la historia de Javiera Neira y de Claudia Neira, una historia de castigo femicida. Qué terrible esa historia. Exactamente, es muy terrible. Bueno, Claudia también fue parte, digamos, de todo el proceso de investigación también de la serie. Nosotros trabajamos de la mano de la Coordinadora 19 de diciembre y también de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, precisamente para poder hacer esta serie de la mejor forma posible y con todos los conocimientos feministas y teóricos que también tienen estas dos organizaciones. Entonces, retomando tu pregunta, Claudia, historias, por ejemplo, de Javiera Neira, una niña, digamos, de 7 años que fue brutalmente asesinada por quien era, digamos, el padre biológico, claro, y el agresor de su madre, y también hasta, por ejemplo, Erika Muñoz, que es una trabajadora de casa particular, que sufre violencia no solamente por parte del patrón, digamos, que es un ente, digamos, que pulula, digamos, en el espacio doméstico, porque precisamente los hombres no se hacen cargo y no se relacionan, digamos, con las trabajadoras de casa particular, sino que también ella sufre violencia por parte de la patrona, que es una mujer. Wow. Y eso también nos lleva precisamente a lo que comentaba Ale recién, que es la interseccionalidad, ¿no? O sea, no solamente una violencia de género, sino también es violencia de clase. Claro.
absolutamente. Y hemos visto a este último tiempo con varios casos cómo se protege, cómo se protegen las mujeres de clase alta, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo el tráiler mientras nosotros seguimos conversando. Hassan. Sí, Bárbara, es muy interesante lo que cuentas del marco teórico de este documental, película. Hablas del problema estructural de la violencia de género. Hablas entonces de la interseccionalidad, que hay distintos modos de ejercicio de dominio en esos casos. Entonces, te quería preguntar, en el ejercicio de seleccionar estos casos de manera periodística y después contar el relato en detalle, ¿cuáles fueron los factores que encontraste en común que habla precisamente de esa cuestión estructural que va más allá de la historia personal en cada caso, sino que une todo? Muchas gracias por tu pregunta, Hassan. Creo que es muy importante y muy relevante. Creo que precisamente ese factor común y compensar la violencia como un problema estructural tiene que ver con que está en la base de la sociedad, y en ese sentido uno de los factores que atraviesan todos los casos son las negligencias al interior de las instituciones encargadas de supuestamente proteger y de prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, en todas las historias nos encontramos casos en que efectivamente las mujeres quisieron denunciar a Carabineros y Carabineros no respondió como debiese haber digamos, respondido. Ahí un tremendo caso principalmente el de Antonia Garros, ¿no? Cuando digamos, Carabineros devuelve a Antonia a hablar con el agresor, y ahí finalmente ya termina, digamos, suicidándose. Otro de los casos de suicidio femicida que llevamos en la serie. O, por ejemplo, la historia de Nicole Casilla, que está contada desde el punto de vista de el padre, que eso también es una característica de la serie, y todas historias que están contadas desde el punto de vista de padres que pierden a sus hijas en manos de femicidas. Y esa historia es brutal porque Pedro Casilla, digamos, deja su trabajo y deja, digamos, absolutamente toda su vida y la aboca a búsqueda por justicia en el crimen contra su hija. Entonces ahí también hay una serie de negligencias y de desidia por parte de las instituciones, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones principalmente, además de otras alusiones que hacemos al mismo Poder Judicial, por ejemplo en el caso de Nicole Saavedra, Ministerio Público, en el que precisamente estas instituciones no están a la altura y también es una violencia, digamos, constante que van recibiendo tanto los familiares como las mujeres que denuncian. O sea, no solamente, por ejemplo, en el caso de Nicole Casilla, es la pérdida para el papá de su hija, sino que además todo lo que tienen que enfrentar después, en términos de que la Policía de Investigaciones le dice constantemente como, lo siento, no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, sí, estamos investigando, pero en realidad no hay respuesta, y así pasan aproximadamente 4 años en los que precisamente no tienen respuesta, y bueno, este caso, digamos, todavía no tiene una condena al agresor. Y es lo que le pasa a muchas mujeres. Qué importante tocarlo cuando estamos a puertas también de un 8 de marzo nuevo, cuando estamos también en una etapa del país en que muchas y muchos pensamos que si no fuese por el feminismo a lo mejor no habríamos llegado donde estamos hoy día. Y todavía cuesta entenderlo, y todavía hay muchas mujeres que han luchado pero que igual parece que no lo entendieran. Ponen en duda incluso el relato de otras mujeres. Exacto. Es fuerte eso, me está tocando vivirlo también en la Municipalidad de Ñuñoa, por eso también lo digo, Sí. donde la víctima termina renunciando porque no hay castigo y, Sí. la única sanción se diluye entre todas y todos los concejales y concejalas, como si nosotros hubiésemos cometido también ese maltrato del que se habla, ¿no es cierto? Entonces, como que me toca muy de cerca lo que estás diciendo, y sobre todo cómo no funcionan las instituciones. Sí. Y este fin de semana lo ponemos de nuevo, ¿no es cierto? Leímos una entrevista de la jueza Tala donde ella cuestiona esta perspectiva de género. Luego tú, ya de más de un año de investigación, ¿verdad?, con estos casos, y habiendo estado cerca de todos los familiares o de las mismas protagonistas, ¿qué te parece a ti? ¿Es necesaria tener una justicia con enfoque de género? Por supuesto que sí, o sea, es necesario que el enfoque de género permee, digamos, todas las instituciones, sobre todo en esta tremenda posibilidad que tenemos, digamos, a partir de la elaboración de una nueva constitución. O sea, efectivamente tiene que estar normado. Es impresentable que hoy día una jueza diga que los jueces y las juezas hoy día aplican el enfoque de la perspectiva de género, siendo que hay 8.500 casos que comprueban que no es así, que efectivamente no es así, que la justicia ni ninguna de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres efectivamente lo aplican. Y quiero también abordar un poco algo que decías, Ale, a partir de un caso que llevamos en la serie, que es de acoso al interior de los espacios laborales, acoso laboral.
donde precisamente se da, digamos, una lógica de no creerle a las víctimas y sobre todo porque en general cuando las víctimas se atreven a denunciar, lo que pasa es que en general a estos varones, que en general son los que acosan, los blindan, ¿no? Como que existe, digamos, una red de protección y eso también es muy importante, fue muy importante para nosotras visibilizarlo a través de esta historia, que es una de las historias que se mantiene en anonimato, precisamente porque es una historia que, digamos, el acosador en sí es un hombre, digamos, en un cargo de poder hasta la actualidad. Entonces nos pidió mantener la historia en anonimato, pese a que, digamos, sucedió hace bastante tiempo, pero todavía tiene miedo de las represalias que esto puede generar en su contra, pese a ya no estar trabajando juntos, pero como es un hombre que tiene mucho poder, hoy en día, Wow. claro, sigue teniendo miedo de ella y ahí nosotras nos preocupamos mucho de poder graficar y de visibilizar cómo funcionan estas cofradías masculinas, en términos de lo que, por ejemplo, la antropóloga feminista Rita Segato llama las cofradías el pacto de la masculinidad. El pacto masculino. ¿No? Claro. Entonces, precisamente, nos damos cuenta, en la serie vamos a ver en esa historia particular cómo funciona, digamos, lo que se dicen los hombres respecto a una mujer específica, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en el tráiler vemos que efectivamente le dicen, ¿no? Como al jefe, bueno, pero lleva sola mucho tiempo, te lo está pidiendo a gritos, ¿no? Y se genera, digamos, todo un círculo masculino que, digamos, se retroalimenta precisamente de estas prácticas machistas y misóginas que finalmente terminan por impulsar en esta historia al jefe, digamos, a acosar a una funcionaria. Bárbara, ¿qué pasa con el equipo de ustedes? El equipo de ustedes es mayoritariamente femenino, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo vivieron? Porque en definitiva estar expuesto a este tipo de temáticas y ya entrarse además en dolores tan personales, me imagino que también significó una carga y un cuestionamiento, porque de repente uno puede estar muy claro en los conceptos, pero al enfrentarte a estas historias, claro, se te remueve todo. Sí. Sí, bueno, esta producción, digamos, es bien inédita en ese sentido porque el 70% del equipo está compuesto por mujeres. Y los principales cargos, digamos, que históricamente en el cine no están ocupados por hombres, los encabezan mujeres. Dirección, jefatura de producción, directora de fotografía y directora de arte. Buenísimo. Y en ese sentido también, digamos, todo el proceso de rodaje, por ejemplo, fue un proceso muy bonito porque muchas compañeras que han sufrido y sobrevivido situaciones de violencia se vieron afectadas en ciertos momentos, ¿no? Entonces llega un momento en que, por ejemplo, nosotros filmamos en la casa del MEMCH, del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres, donde hoy día está el MEMCH y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ajá. Ellas nos facilitaron esa casa con una historia, digamos, con una carga histórica muy potente, y llegamos a ese espacio y una compañera, digamos, se empezó a sentir mal, se emocionó mucho porque ella, a partir de una situación específica de violencia, estuvo en un espacio similar de contención. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese espacio, para ella fue súper fuerte, conversamos mucho, lloramos también en ese espacio porque claro, o sea, son experiencias que nadie como nosotras, digamos, entiende lo que conlleva, y también revivir ciertas cosas a través de estas historias para el equipo fue súper heavy en ese sentido. Y también lo último que quería contar es que en algún momento hicimos una especie de, como de dinámica, ¿no? En la que también cada una se puso frente a cámara, pusimos Canción Sin Medio de Vir Quintana y estábamos grabando, digamos, las reacciones, escuchando una parte específica de la canción, mirando a cámara y como diciendo, bueno, desahoguémonos aquí al frente de cámara, y eso también lo registramos y es parte del contenido, digamos, de la serie, que de ahí veremos cómo lo vamos a ocupar o no, pero fue como una dinámica muy bonita para el equipo, para las mujeres que trabajamos en la serie. Ya para que vayamos cerrando, voy a leer algunos comentarios y te voy a dejar una pregunta final, digamos, para que nos digas dónde podemos verla, que lo preguntan muchísimo. Dice, quiero destacar algunas personas que participaron, por ejemplo, Amparo Noguera, Catalina Saavedra, Francisca Gavilán, Milleray Lobos y Carla Melo, este equipo que es en un 70% conformado por mujeres. También, además de actores y actrices, está Hernán Cafiero apoyando en la producción, entiendo. Exactamente. Este es un proyecto del Consejo Nacional de Televisión, que está apoyado por el Consejo Nacional de Televisión, pero todavía no tienen lugar donde salir, ¿no? No, y no es que lo queramos decir, que no estamos haciendo las interesantes, digamos, con esta información, sino que tiene que ver con que precisamente desde producción ejecutiva, que lidera Hernán Cafiero, que también estuvo, digamos, acompañando todo el proceso de escritura de guión y de montaje,
Estamos todavía en conversaciones respecto a qué plataforma salir, porque la idea es salir en una plataforma streaming, pero también por señal abierta. Entonces, claro, apenas tengamos esa información, nosotras la vamos a poner a disposición porque también entendemos que hay mucha gente a la espera de ver esta serie, y sobre todo también las mismas protagonistas y los familiares que absolutamente. son las principales. Did Live 77 dice, muchos saludos para Bárbara Barrera, Gloria Galvez. ¿Dónde se dará? No han dicho, dice. Bueno, ya estamos explicándoles que todavía no está claro cuál va a ser la plataforma, apenas la sepan, lo vamos a informar, por supuesto. Perla Intven dice que buen proyecto, quiero verla. Giselle Morales, quiero verla. Ya siento que lloro. Conozco una amiga que su esposo carabinero la dejó en la calle y también sufrió violencia psicológica. Olga Barrios dice, por fin, me alegra tanto que por TV Abierta se pueda hablar de estos temas y así los desnaturalicen. Gracias mil. Nos apoya enormemente a las que vivimos luchando por este fenómeno. Y Viviana Morales en YouTube dice que tenga mucho éxito y que existe eterna reflexión y aprendizaje de un tema tan relevante como es la violencia. Tenemos que hacer mucha conciencia, mucha. Concuerdo, además, creo que nos falta mucho todavía para aprender, para saber. Nunca terminamos de aprender, por supuesto, sobre este tema. Pero hay una cosa que está clara, como bien dijiste tú, Bárbara, y es que las instituciones no están preparadas y también son violentas. Entonces la solución va por ahí. Ahora tenemos que presionar para que sean las instituciones las que tengan esta perspectiva de género y no tengamos que ver historias como las que estamos viendo acá, que ya se nos parte el corazón de ver Joan Florville, por ejemplo. No sé, una historia que a mí francamente me hace llorar cada vez que me acuerdo. A mí Nicole Saavedra me retumba siempre, También, un caso demasiado fuerte. impresionante, son casos muy fuertes. Vamos a nosotros a terminar con esto el programa del día de hoy. Bárbara, muchas gracias por estar acá. Manténnos al día de dónde vamos Por a poder supuesto. ver esta serie, por supuesto. Y vamos a estar, por supuesto, pendientes. Y recuerde usted dejarnos su like, porque lo necesitamos. Lo hace muy bien. Y también, por supuesto, nos vamos a quedar viendo el tráiler para que usted también tenga más ganas de verla y ya sepa de qué se trata, y cuando ya se estrene también pueda decirle a los suyos, a las suyas, a las suyas, que aquí está esta serie con casos que pasaron aquí, en esta tierra, en Chile. Vamos a verlo. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Se me ponen en una fila y van saliendo de a una las mierdas. Vos sácate la ropa. Lleva sola mucho tiempo que te está pidiendo a gritos. Un secreto entre usted y yo. De repente se puso súper violento y me pegó. Tú debes ser la chica nueva, ¿verdad? Mucho gusto, Isabel. Encantado. Hola! Ajuda! La petite Me huea por todo lo mismo, siempre lo mismo. Yo, me huea por todo me huea esta culiá. Su hija falleció. ¡No! ¡No! Discúlpeme, don Pedro, pero yo no tengo la culpa de que usted se haya obsesionado con este caso. Mi hija. ¿Aló? Estoy acá afuera, ¿dónde estás? Oye, pero no puedes hacer eso. ¿Aló? Tú querés jugar conmigo, ¿cierto? Tú me querés cagar. No juegues conmigo. Tía, ¿pero qué pasó? Y ustedes no han hecho nada. ¿Qué han hecho? Nada. Solamente porque mi hija es una trabajadora sexual. He trabajado en casas particulares desde los 12 años. Señora Erika. Eres lo que más amo en el mundo.